Hola, yo soy Checho Y yo soy Rami. y esto es Mate. Y Fe. Bien, hoy vamos a estar desarrollando un tema sugerido por un comentario de una seguidora que es muy importante porque en algún momento de la vida todos nos hicimos esa pregunta y nos seguimos haciendo muchas veces de esa duda que nos queda y ¿Dios castiga? Sí, encima este tema está buenísimo porque desencadena muchas de otras preguntas con respecto a esto y de la vida en general. Bueno, nosotros tenemos que saber, todos sabemos que hay una justicia divina. Y todos sabemos que Dios ve todo. Entonces, a ver, la típica pregunta que nos hacemos todos cuando vemos al malo, decir, ¿por qué le va bien a él? Y yo que soy buena, yo sufro, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que saber que hay algo escondido ahí. El castigo de Dios, eh, por decirlo castigo, para mí, o sea, por lo que entendemos nosotros, es como una misericordia escondida detrás de la palabra castigo. Es como que está disfrazada, digamos. Está disfrazada, exactamente. Porque, obviamente, si vamos al plano de estos ejemplos que voy a dar, eh, por ejemplo, si vos fumaste toda la vida y te agarra un cáncer de pulmón, no es culpa de Dios, no es que Dios te castigó, sino que es consecuencia de tus actos. Lo mismo pasa para el que tomó y muere de una cirrosis, no es que Dios le castigó, sino fue consecuencia de tomar toda la vida. Y así con muchas cosas. Eh, Pero también entre medio, a cada una de esas personas, eh, Dios le dio la posibilidad, le dio tiempo para volver al camino, para volver a ser una persona bien, que se sí, convierta en ese camino. Tuvo misericordia de esa persona. Ahora la persona elige, digamos, qué camino seguir, qué camino tomar. Y entre eso nos encontramos con este ejemplo que daba ella, de decir, a ver, si a mí a causa de en este caso un vicio, me agarra una enfermedad, no puedo echar la culpa a Dios, no puedo decir un castigo de Dios, no, porque yo lo estaba haciendo mal, o sea, estaba llevando mal mi vida. y sí. Nosotros tenemos que saber que hay una justicia divina, pero el típico de los tiempos de Dios son perfectos, igual no son los mismos que nuestros tiempos. Nosotros queremos ya, que les vaya mal ya, y encima nosotros disfrutamos de cuando sufren y queremos que sufran de la misma manera que nosotros sufrimos, y no está bueno eso, no es de Dios, no viene de Dios. Eh, a ver, nosotros vamos a ver, por ejemplo, muchos casos de una mujer que vivió 30 años con el marido y de golpe el marido le cambia por una más joven. Y ella siendo una buena esposa, o por ejemplo, una persona que tuvo un amigo toda la vida que era como un hermano y este le traicionó. O por ejemplo, vemos personas que, por ejemplo, hijos que terminaron cuidándole a un papá ausente de toda la vida. Del cual por ahí no recibieron cariño, no Claro. recibieron un apoyo o un abrazo, un te quiero. Y todas estas personas, todos le arde la misma pregunta en el corazón. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no le castigó? ¿Por qué tengo que sufrir yo y no esa persona? Porque todo aparentemente, o sea, aparenta ser así, y no es así. Pero hoy vamos a intentar con Biblia, por lo menos vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los famosos castigos de Dios, eh, o mal llamado castigo por ahí, o como hablábamos hoy, decíamos hoy, disfrazado de castigo, esa misericordia. Sí, es un acto de misericordia de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, si realmente Dios se tarda, si Dios es justo, o cómo actúa Dios. Pero nosotros tenemos que entender de que Dios no actúa
por venganza. Actúa como un papá justo, correcto, y que nos viene a corregir cuando estamos mal. Como cualquier padre, nosotros somos padres, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos y demás. Y lo hacemos por su bien, Claro. lo hacemos para que vuelvan al buen camino, para que sean buenas personas, y es lo mismo lo que Dios hace con nosotros. Todo acto tiene su consecuencia. Acá hay una realidad que es así. Uno siembra lo que cosecha y lastimosamente es así. Pero, ¿qué pasa? Dios es un Dios misericordioso que te está esperando todo el tiempo. ¿Y qué pasa con esta persona que vos estás pidiendo la justicia divina, pidiendo y le rogás y quiero que ya, que le llegue, que sufra, quiero verle sufrir? Y no, Dios no hace eso. ¿Acaso una madre, un padre que tiene un hijo adicto, que se droga, que es un delincuente, un hijo que es homosexual, la mamá y el papá siempre les ama igual, sea como sea. Hasta el último suspiro de esos padres están en la vida de los hijos. Sea cual sea la condición, la elección de esa persona, del hijo, ¿no? Entonces eso pasa también con nuestro Padre. Nuestro Padre es tan misericordioso, tiene tanto amor, que Él todo el tiempo nos está esperando, igual nos ama, seamos de la forma que seamos, lo que elijamos, sea bueno o malo, pero Él siempre nos está esperando. Él siempre está ahí, eh, eh, esperando que vuelva el famoso, eh, la oveja perdida, ¿no? Por eso este tema está muy bueno porque desencadena otras preguntas. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahora. En Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro, ¿qué nos viene a decir acerca de la justicia divina, ¿no es cierto?, de Dios, respecto al tema que estamos tocando, ¿no es cierto?, al tema del castigo. Nosotros sabemos que Dios tiene mucha paciencia, ¿sí?, que Dios tiene mucha misericordia, entonces nos da ese tiempo para convertir, que nosotros nos convertamos y volvamos a Él, de cierta manera. Y es lo que cuenta acá, segunda de Pedro. Dice, el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Exactamente, y a través de esa conversión, a través de ese cambio de vida, Dios nos da la redención, nos redime, ¿sí? Por eso nosotros también debemos de convertirnos para poder acercarnos a Dios, que Dios pueda darnos esa oportunidad de cambiar las cosas, de hacer las cosas mejores y poder transitar, digamos, la vida un poco más tranquila y más, más que sea más viva la misericordia de Dios en nosotros. Claro, porque, por ejemplo, hoy en día vemos muchas personas que quieren tomar venganza justamente por esperar tanto la justicia divina, ¿no es cierto? Tenemos que saber que nadie escapamos de esa justicia divina, nadie escapamos, nadie estamos libres. Esa justicia divina no es una justicia lenta, parece una justicia ausente, una justicia que no llega nunca, que esperamos, pero llega. Si uno no se arrepiente, no vuelve, esa justicia se transforma en un castigo de Dios, digamos, por Claro, decirlo así. recordemos que Jesús, Jesús mismo habló del amor durante todo el tiempo que predicó, habló mucho del amor, pero también habló mucho, 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 mucho del juicio, ¿sí? Y nosotros cuando nos enfrentemos al juicio, nos vamos a enfrentar con todas las cosas que hicimos bien y con las cosas que hicimos mal, ¿sí? Pero
también tenemos la certeza de que Dios no actúa, digamos, castigando por venganza, sino que actúa más bien como corrección, como piedad, ¿sí? Y ahora vamos a leer eh, en Hebreos, Hebreo 12 del 5 al 6, nos va a decir cómo actúa ese castigo, ¿sí? Que nos sirve a nosotros como corrección para volver a Dios, para nuestra conversión. Porque eso es lo que hace. Busca esta justicia divina, primero busca la conversión. Dice, hijo mío, no desperdicies la corrección de Dios y cuando te reprenda, no te desalientes. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Bien, ahí habla otra vez nuevamente del amor. Y es tan lindo esto, porque Jesucristo habló muchísimo del amor. Es más, el segundo mandamiento más importante, el amor. Eh, y esto nos viene a decir a nosotros que Jesús tantas veces no nos amenazó, sino que nos está advirtiendo. Y la advertencia es amor. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Si el doctor no me dice que yo tengo cáncer, no es amor, es negligencia. ¿Sí? Entonces Jesucristo necesita decirnos las veces que sea necesario de que nosotros tenemos que volver a Él por el juicio que vamos a tener, por el juicio que vamos a tener que comparecer. Es por eso que nosotros debemos de buscar esa conversión, ¿sí? Buscar esa perfección, digamos, intentar llegar a ser semejante a Dios, ¿sí? En esa sintonía, digamos, de amor, ¿sí? Hay que buscar el amor como dé lugar. Sí, porque cada castigo es un llamado a la conversión. Así que bueno, eso que una vez sufriste, que lloraste, que te hicieron daño, que te juzgaron, que te siguieron, que te persiguieron, que uno parece que eso que nos quitó el sueño alguna vez, nada fue en vano, nada fue en vano, todo sirvió. Y también lo que nos cuesta hacer a todos y que también está como mandamiento es rezar por el enemigo, pedir por el enemigo y cuesta un montón, pero hay que pedir por estas personas, hay que pedir misericordia, no tomar venganza, no tomar venganza porque acuérdense que existe una justicia divina, a ver, para algunas más lerda, para una más rápida, pero no tomar venganza. Sí, así que cada, cada herida que te hicieron tiene su consecuencia. Es por eso también, como decíamos al principio, este tema tiene muchas ramas, diría, porque salen muchas preguntas, mucho cuestionamiento hacia Dios, hacia el cristianismo mismo. Y, y nosotros como cristianos muchas veces pensamos, por ejemplo, de que mi hijo paga mi pecado o puede llegar a pagar mi pecado. Pero es eso más, no, los hermanos separados te dicen, te hablan de esa forma. Te dicen que ya sea una sea una enfermedad, una enfermedad, todo es una discapacidad, maldición para ellos, todo es una maldición que viene de generación en generación, de generación en generación, y ahí estamos dando vuelta y encima esta gente le cree. No es así. Nadie paga el pecado del otro. exacto, Nadie paga. Nosotros, solamente nosotros, si no, no vamos a pasar por un purgatorio. ¿Por qué yo voy a pasar purgatorio por lo que hizo él?
Exacto. No. Yo voy a pasar por lo que yo hice, porque yo En elegí. ese sentido, si es cierto, digamos, lo que dice el hermano separado, lo que piensan muchas personas, que dice el inocente paga por el pecador, si fuese así, nosotros tendríamos un Dios injusto, totalmente injusto, porque no sería justo para el inocente, ni tampoco sería justo para el pecador, porque el pecador debe pagar por lo que hizo. Claro. Ahora, el justo no. Hay muchas veces sí que Dios pone en manifiesto una enfermedad, una discapacidad Una o condición una condición o un o un problema o un problema. dolor o algo. ¿Para qué? Para mostrar su gracia. Sí. Y esto, por ejemplo, tenemos el ejemplo en Juan 9:1, tenemos el ejemplo de la curación de Jesús a un ciego de nacimiento. Sí. Y justamente los mismos apóstoles, los propios apóstoles de Jesús, le preguntan, ¿quién pecó acá? Bueno, ahí les leo. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, ni él ni sus padres han pecado. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es lo que él explicaba anteriormente, lo que hablábamos anteriormente, de que muchas veces para que se manifieste y de qué manera se puede llegar a manifestar Dios en una enfermedad, en un dolor, en una muerte, ¿por qué no? Sí. Eh, en, eh, en una discapacidad o lo que sea, una condición. Se puede llegar a manifestar ¿por qué? Porque tal vez los padres están llevando una vida mala, o los padres están alejados de Dios, o quiere convertir a ciertas personas, o quiere usarlo a esa enfermedad como testimonio, ¿sí? Dando tal vez su vida por esa enfermedad, aceptando esa enfermedad, o bien dando testimonio, ¿sí? Sanándole de esa enfermedad. Porque recuerden que Jesucristo vino a redimirnos nosotros como Dios. ¿Sí? Vino a redimirnos a nosotros, no a cargarnos con culpa, cara, no. Él se cargó todo el peso, todo el dolor de nuestro pecado. Se lo llevó todo él. ¿Sí? Pero también está el profeta Ezequiel, que también habla del tema, para tocar el Antiguo Testamento acerca de este tema, que Ezequiel nos viene a decir también lo mismo que nos dijo Jesús ahora. No pagan el pecado los hijos, no pagan el pecado los padres. No pagan los padres los pecados de sus hijos tampoco. ¿Sí? Si yo pequé, si yo hice las cosas mal, mi mamá, mi papá no pagan mis pecados. Y viceversa. Si ellos hicieron las cosas mal, yo no pago el pecado de mis padres. Y eso lo vamos a leer en Ezequiel. Ezequiel 18 del 20 creo que es. Dice, el hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Bien. O sea, más claro imposible. Sigue, digamos, dice lo mismo que dice Jesucristo más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando ya vino como Salvador, como Dios mismo en persona, como el Emanuel, el Dios con nosotros. Este tema es súper amplio, es, como le decíamos, tiene muchas ramas, se dispara para un montón de lados. Y bueno, yo creo que en algún momento volveremos a tocar este tema con otros textos, con otros ejemplos y demás. Y bueno, saben que somos nuevos en esto, pero tenemos muchas ganas de compartir con ustedes, de, de seguir creyéndole a Cristo, no solamente creyendo en Cristo, sino que creyéndole a Él, ¿sí? Y, y bueno, cualquier recomendación que tengan, nos dejan en los comentarios y le esperamos también en las otras redes. Sí, también estamos en Instagram, Mate y Fe, en YouTube, Mate y Fe también. Nos ayudan un montón si nos siguen. Y bueno, acuérdense que siempre tienen que
rezar, pedirle a Dios para que tenga misericordia por nuestros enemigos, por el que nos persigue, por el que nos quita el sueño, por el que nos hirió, por el que nunca parece que llega a esa justicia que tan deseada que uno necesita, parece, pero nosotros mismos tenemos que soltar y perdonar para liberarnos. Sí, espero que a partir de hoy por ahí esta charla les sirva y a partir de mañana piensen y digan, la justicia en algún momento llegará por parte de Dios y bueno, si no, no son mis tiempos, sino No, que son los de Dios, que claro, son los no tomar perfectos. venganza Exacto. y acuérdense que no es un castigo, es simplemente misericordia disfrazada. Porque aunque a nosotros no nos guste que al otro le vaya bien o que al otro Dios le tenga en cuenta porque es una persona mala, por no decir otra cosa, tenemos que saber que Dios también es el padre de esa persona y para Él no le va a ver con el mismo ojo que nosotros lo estamos viendo, sí le va a regañar como nosotros le regañamos a nuestros hijos cuando se portan mal, y también le vamos a castigar en el sentido que le vamos a dar su consecuencia para que ellos, Para corregirlos. para corregirlo. Pero el que decide no ablandar su corazón, el que decide no abrir su corazón a Dios, y bueno, ahí tendrá sus consecuencias ya. Ahí estamos hablando de otro tema ya, que hablamos del infierno y todas esas cosas que, bueno, que es otro tema ya. Así que bueno, les agradecemos. Increíble la difusión que tuvo. Estamos hace 3 días nomás y tenemos una cantidad de seguidores. Estamos muy contentos. No lo esperamos. No esperamos porque lo único que quisimos hacer fue catequizar. Porque, como siempre digo, quedó como tinta en el tintero. Nosotros somos catequistas y nuestra gente, nuestros chicos, nuestros padres quedaron con ganas como Con que el año... sed. Sí, porque el año no alcanzó. Entonces dijimos, loco, vamos a mandar fruta acá y vamos a hacer lo que podemos hacer, pero vamos a hacer por las redes. Así que, bueno, muchas gracias y muchas bendiciones. Chau, Hasta chau. luego.